Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado que está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias por estar aquí en un programa, en un día donde hay varias cosas que concurren. Está el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, habiendo sido tú candidato presidencial. Desde luego tendrás algo que decir de este primer año de gobierno. Estamos con la reforma política que se aprueba este día en lo general en comisiones. Hay ahí toda una discusión acerca de lo que están haciendo en materia política y desde luego la inminencia de una reforma energética y petrolera. Ayer convocaste nuevamente a una manifestación en el Zócalo de la capital de la República Mexicana. Has enviado una carta a empresarios, has lanzado la idea de que mantendrás un cerco en el Senado y en San Lázaro para mantener la oposición a esta reforma petrolera que está a la vuelta de la esquina. Todo junto, Andrés Manuel, en esta noche. ¿Qué me dices? Todo junto. Bueno, pues que es parte de un proyecto, ¿no? Me refiero a el propósito fundamental de el haber impuesto a Peña Nieto. O sea, de ahí viene todo. Necesitaban a un personaje como él para darle continuidad a la política económica que se viene imponiendo en México desde hace 30 años. Necesitaban una gente como Peña. Lo dijimos en el debate, Carmen. Dijimos que el regreso del PRI iba a significar algo parecido a lo que fue el retorno de Santana, de ese dictador por el cual perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Y no nos equivocamos. Peña está cumpliendo una misión y lo fundamental para el grupo que domina el país es que se profundice, se intensifiquen las llamadas reformas estructurales y de manera especial que se lleve a cabo la reforma energética. Eso es lo central. La misión de Peña es esa, el que se pueda entregar el petróleo a particulares, sobre todo extranjeros. Para eso impusieron a Peña. Todo lo demás es complemento. El pacto es la envoltura. Otras reformas, por ejemplo, la fiscal, es complementaria de la energética. Aumentan los impuestos, autorizan aumentos en el déficit, es decir, contratación de más deuda, porque saben muy bien que vamos a recibir menos recursos porque se va a entregar parte de la ganancia del petróleo a extranjeros. Entonces, para compensar, necesitaban la reforma fiscal. Ahora están hablando de la reforma política. Electoral. Política electoral. Vamos a decir que es política. Política electoral. Política electoral. Pues no hay nada realmente importante, están en debate en las Comisiones Unidas en este momento. Sí, pero es faramaya. Ahora si el PAN les pide que los nuevos consejeros del IFE o el organismo nuevo que va a organizar las elecciones sean del PAN, Peña les entrega todo por la reforma energética. ¿Tanto así? Sí, todo. ¿Tanto así? Todo, sí, todo. Porque es lo que más les importa. Mira, en estos momentos se muestra con mucha claridad lo que es el PRIAN. Son los momentos estelares. Se pueden pelear cuando se trata de elecciones en los estados, incluso en lo que tiene que ver con estas reformas, ¿no? Política electoral. Pero cuando se trata, ¿sí?, de mantener la política económica, sobre todo
de darle continuidad al saqueo que han llevado a cabo desde hace 30 años. En eso siempre se ponen de acuerdo. A ver, tú dices, el pacto es la envoltura, ahí se acordaron 95 compromisos, han aprobado algunas reformas, una reforma educativa, una reforma de telecomunicaciones, una reforma financiera, la reforma hacendaria, están por aprobar la reforma político-electoral y otro conjunto de cosas que están en camino. ¿Nada de eso es relevante para efectos de una transformación de país? No, al contrario. Son contrarreforma. ¿Todas ellas? Todas. O sea, están hechas en función... ¿No hay telecomunicaciones? Pues, Falta la secundaria. Mira, no solo falta la secundaria, ¿qué estamos viviendo actualmente? Y bueno, solo que seamos ingenuos, ¿no? Estaremos pensando que con una reforma de las telecomunicaciones se van a democratizar los medios de comunicación. ¿De eso se trata? Sí, de eso se trata. Sí, pero eso no se va a lograr. No lo van a lograr. No lo van a lograr, no, porque ellos necesitan el control de los medios. ¿Cómo dominan este grupo? Pues con el apoyo casi absoluto, el control casi absoluto de los medios de comunicación. En México hay una dictadura que se ejerce a través del control casi absoluto de los medios de comunicación. El pilar que sostiene este régimen corrupto son los medios de comunicación. Ese es el principal pilar. Si no tuviesen el control de la mayoría de los medios de comunicación, ya se hubiese derrumbado este régimen. Con el control de los medios es que administran la ignorancia en el país. Ahora estamos hablando de la reforma energética. Es lamentable que mucha gente ni siquiera sabe de que se va a reformar el artículo 27 y 28 de la Constitución. Mucha gente, si tú haces una encuesta en el país, te vas a encontrar reforma energética, reforma del petróleo. Ah, sí. Bueno, se ha hecho una campaña gubernamental muy importante, aludiendo a Lázaro Cárdenas, claro. Y se sabe que va a haber una reforma. No se sabe, porque no lo saben ni los legisladores, dado que no hay ni predictamen todavía disponible de qué va exactamente la reforma. Hay indicios, hay elementos, pero ante la inminencia de algo de ese tamaño, llama la atención, en efecto, la falta de materia para conocerla. No hay información y quieren imponer. ¿Y en qué consiste? Yo sí te lo puedo explicar. Consiste en que van a reformar el artículo 27 para quitarle lo que se estableció desde la época, no del general Cárdenas, del presidente López Mateos. Eso no se sabe. A ver, sí. ¿Cuál es la revisión histórica del tema? Sí, en el 1917, que es un artículo fundacional, el 27 constitucional, como fruto de la Revolución Mexicana, donde perdieron la vida más de 1 millón de mexicanos, queda establecido el dominio de la nación sobre el petróleo. Artículo 27 constitucional, porque Porfirio Díaz había entregado el petróleo a extranjeros, les había entregado no solo el suelo, sino el subsuelo, al estilo de la legislación anglosajona. Se establece en el 27. Lo hacen de manera patriótica. Los constituyentes y el presidente Carranza lo hacen sin dar oportunidad. Estaba Querétaro, porque ahí se reunieron los constituyentes para elaborar la Constitución del 17. Estaba lleno de agentes, de representantes de gobiernos extranjeros y de representantes de las compañías petroleras extranjeras. Casi en sigilo, sin dar tiempo, fue el último artículo que se aprueba. Y, pues, no les gustó, se inconformaron, pero ya quedó establecido. Fue una extraordinaria decisión que se tomó en ese tiempo. Fue la nacionalización de nuestro petróleo, de nuestros recursos naturales. Era tanta la presión porque ya estaban las compañías petroleras explotando el petróleo en México, en toda una vasta extensión del territorio, sobre todo en la costa del Golfo, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche,
Era tanta la presión y el poder, porque era un estado dentro de otro estado, tenían ejércitos, tenían guardias blancas, hacían lo que querían, que no se pudo llevar a cabo la legislación reglamentaria. No se pudo durante muchos años aprobar las leyes secundarias para aplicar el 27. Durante años. No pudo ya el presidente Carranza, no pudo Obregón, no pudo Calles. Es hasta que llega el general Cárdenas que expropia. Él había estado como jefe de la zona militar en esa zona y se había dado cuenta de todos los atropellos que cometían los extranjeros en la costa de nuestro país. Incluso hablaban que nos iban a invadir si se aplicaba la ley reglamentaria, si se elaboraba una ley reglamentaria para recuperar nuestros recursos. Se expropia. Luego hay dos presidentes, Ávila Camacho y sobre todo el presidente Miguel Alemán, que abren la posibilidad a que haya contratos. Les llaman en la época del presidente Alemán contratos riesgos, y entregan a compañías extranjeras toda la franja del Golfo. Esto es muy interesante, porque entregan desde Tamaulipas hasta Campeche, lo que es ahora Cantarell. Bueno, el presidente de Ruiz Cortines decide, para aclarar bien las cosas, que no haya malas interpretaciones, agregarle al 27 de que no se iban a permitir concesiones en las labores de exploración del petróleo y de la producción petrolera. López Mateos le agrega, son unas cuantas palabras, unas cuantas letras. Dice, ni concesiones, ni contratos. Ni contratos. Ni contratos. Ni contratos. Bueno, con Díaz Ordaz, siendo director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, ¿sí?, se cancelan los contratos riesgos otorgados por Alemán de manera oportuna, porque 2-3 años después se descubre el gran yacimiento de Cantarell, uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo, que estaba concesionado. Era oportuna. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer Peña Nieto ahora? Después de la pausa me cuentas. ¿Qué quiere hacer Peña Nieto ahora? Déjame ir a una pausa y volvemos con esto. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, seguimos en esta conversación, se nos acaba el tiempo. Tú te quedaste en la pausa, bueno, para ir a la pausa, en lo que es tu explicación de lo que tú dices va a venir en materia de una reforma energética, que hasta este momento hay un planteamiento gubernamental que es un modelo de apertura con utilidades compartidas. Hay una propuesta del PAN, hay una propuesta del PRD. ¿Y tú qué dices que va a pasar? Bueno, que la reforma... ¿Hay un dictamen por venir? ¿En algún lado estará? Sí, pero la esencia es que quieren quitarle al 27 la prohibición que estableció López Mateos para que no haya contratos en materia de explotación petrolera. Peña lo que quiere es quitar eso para otorgar, porque fue lo que acordó en el extranjero, para otorgar contratos de utilidad compartida. ¿Qué son los contratos de utilidad compartida? Bueno, como su nombre lo indica, porque además son muy francos o muy cínicos. Quieren que se compartan las utilidades, sobre todo en lo que tiene que ver con la perforación de pozos petroleros. Es sencillo de explicar. Si se perfora un pozo, hay que entregar en especie o en dinero la mitad de lo que produzca ese pozo. Ese es el acuerdo. Entonces, por eso es muy grave, Carmen, porque nos van a dejar sin recursos. Se van a transferir ganancias a las empresas petroleras extranjeras. Esto fue un pacto que llevó a cabo Peña Nieto en el extranjero. Es un pacto de traición a México, porque el petróleo no es de Peña Nieto, ni siquiera es del Estado mexicano, mucho menos del gobierno.
El petróleo es del pueblo y es de la nación, por derecho y por justicia. ¿Y qué debería suceder, según tu punto de vista, Andrés Manuel, con una riqueza como la que tiene México, con una circunstancia petrolera a nivel internacional como la que cada quien determine, porque hay diagnósticos distintos sobre lo que pasa en el mundo? Según tú, ¿cuál debería ser entonces el modelo para que México saque el mejor provecho de su petróleo? Bueno, primero, es mentira, es falso. ¿Qué es mentira? El que no haya dinero. No tenemos inversión, te dice. Entonces necesitamos la inversión extranjera. Sí. Pemex es de las empresas más rentables del mundo. Estamos hablando de que Pemex tiene ingresos al año de 120,000 millones de dólares. Tiene utilidades muy cercanas a las utilidades de Exxon, que es la número 1 en el continente americano, de todas las empresas, no solo petroleras. La Exxon es la número 1. Bueno, pero si le va tan bien a Pemex, entonces no hay nada que hacer ahí. Pues tiene mucho dinero, sí. Lo que sucede es de que la mayor parte de esos recursos se va por el caño de la corrupción. Entonces, ¿qué se requiere? Se va a las finanzas públicas, básicamente. Sí, y también mucho dinero se va por el caño de la corrupción. Entonces, ¿qué se requiere? Primero, antes que nada, limpiar a Pemex de corrupción. O sea, que ya Salinas y los allegados a Calderón, a Fox, a Peña Nieto, ya no sigan ordeñando a Pemex. Lo primero es limpiar a Pemex de corrupción y liberar fondos de esa manera para el desarrollo de la industria petrolera. Eso es lo primero. Lo segundo, si es nuestra propuesta. A ver, dicen los que promueven la reforma, México no tiene la tecnología, no tiene los recursos. Eso para es lo invertir, otro. no podemos explotar lo que tenemos en aguas profundas, no podemos hacer lo que podría hacerse con socios o con inversionistas extranjeros. No. Hay recursos en el país. Sí, si se combate la corrupción. Manteniendo el 100% del monopolio, manteniendo el monopolio del Estado sobre la actividad petrolera. Sí, ¿tú qué dices? yo diría mejor, manteniendo el dominio de la nación sobre el petróleo. Porque si nos quitan el petróleo, nos dejan sin posibilidad de desarrollo. El petróleo bien administrado, manejado con honestidad, puede ser la palanca del desarrollo nacional. Si se privatiza, si se entrega el petróleo, no tendríamos posibilidad de sacar adelante al país. Entonces, lo que dice es exactamente lo contrario. Que eso va a ser un gran detonador para que México crezca al 6, al 7%. Nada, pero es un contrasentido. A ver, ¿por qué? Bueno, ¿cómo vas a crecer si vas a entregar parte de tu riqueza? O sea, se necesitaría hacer de plano. Pero vas a producir muy mucho, limitado. Vas a producir mucho, ahí viene. Y se va a distribuir ese mucho. Ahí viene, pero y te tocará una parte. Pero no va a alcanzar, desde luego, ese es el plan. Ese es el plan. Quieren agujerear todo el país para sacar toda la reserva petrolera. Ese es. En un plazo. En un plazo, sí. Pues, llevarse todo. Y te dejan una parte. Sí, una parte que no te va a significar desarrollo. Déjame hacer una pausa y llegamos a la parte final. Bueno, entramos en la parte final. Andrés Manuel López Obrador, se nos acabó el tiempo. ¿Con qué cierras este programa? Bueno, sabiendo que debería venir una discusión muy amplia en México. Sí, debería. Precisamente con eso cierro, Carmen. Con nuestra demanda central de que antes de que se imponga la reforma energética se le consulte al pueblo de México. ¿De qué manera estás proponiendo? Pues que haya una consulta a los ciudadanos. En cualquier país democrático, hasta por menos, se le pregunta a la gente. Y aquí estamos hablando de una reforma de mucha trascendencia, de la cual va a depender el destino del país. Estamos hablando del futuro de las nuevas generaciones. Si se entrega parte de la ganancia del petróleo a extranjeros, pues es entregar la herencia de las nuevas generaciones, es entregar lo que no solo es nuestro, es también de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Por qué no consultar a la gente? ¿Por qué imponer? Además no tienen legitimidad. Ninguno de los que está ahora en el Congreso
ni diputados, ni senadores, ni Peña tiene legitimidad, porque en la campaña no dijimos, ninguno de los candidatos, de que íbamos a reformar el artículo 27 y 28 de la Constitución. Entonces, ¿por qué imponer? ¿Por qué no consultar a los ciudadanos en algo tan importante? ¿Cómo propones una consulta? Trascendente. ¿Plebiscito? Bueno, que se organice una consulta antes de que haya la imposición. Eso es lo que estamos demandando fundamentalmente. Desde luego, estamos también llamando a los ciudadanos para que de manera pacífica, en el instante, y están hablando de que en esta semana van a iniciar la dictaminación de la reforma, porque les urge, quiere Peña cumplirle a los dueños de las compañías petroleras extranjeras. Es un acto de traición a la patria. Además, te quiero adelantar algo. Si se lleva a cabo esta reforma, vamos a presentar una denuncia en contra de Peña. Lo vamos a acusar por el delito de traición a la patria. Hay elementos. En la Constitución se establece de que solo se puede juzgar al presidente por traición a la patria. Y este es el caso. Y tenemos pruebas de que él llevó a cabo este acuerdo afuera, en contra. ¿Qué prueba tienes? Tengo pruebas de sus acuerdos en Londres, sus acuerdos en Estados Unidos, con las petroleras extranjeras. Además, está tipificado. Sí, tengo documentos. Sí. ¿Y con esos presentarían? Vamos a presentar. ¿Ante qué autoridad? Aquí, pero ya sabemos, ¿sí? Aquí no va a proceder, pero vamos a ir a organismos internacionales, vamos a ir a tribunales internacionales. Está tipificado como delito en el Código Federal, el Código Penal Federal, la traición a la patria. Y vamos a estar, le digo a la gente que nos está viendo, que tenemos oportunidad de manifestarnos de manera pacífica. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. No nos vamos a enfrentar a los granaderos, no, vamos a expresar de que no permitimos este robo a la nación, al pueblo de México. Lo vamos a hacer, repito, de manera pacífica. Al inicio de la dictaminación, que puede ser jueves, viernes, vamos a llamar a los ciudadanos para que nos reunamos enfrente del Senado. Yo voy a estar ahí encabezando este movimiento. Pues estaremos muy al pendiente de todo esto. Andrés Manuel López Obrador, gracias por estar aquí esta noche. Gracias y hasta la próxima. Gracias y hasta mañana.